Salve omnes, mi nomen est Anita, latine dicitur Anula, et magistra sum lingua latinae, Graecaeque, indiceo satis notus vobis avila. Ida, locor latine ut videtis. Et etiam in illudo con discipulis meis colloquor latine, nam hoc in modo facilimes discere linguam latinam. Sed commodo agimus tantum loquimur quid agimus in illudo, in classibus. Nos utimur hunc librum est liber Iucundissimus, in quo narratur fabulam de familia Romana antiqua. Hac familia habitat in magna villa, est potestis videre, est pulcra, et habet hortum, et sic possumus loqui de villa, sed quis sunt in familia? Primum omnium loquebumur de matre. Illa est Aemilia. Aemilia est femina Romana, pulcra et proba, et illa maximam curam habent, et amat virum sum et liberos suos. Et quis est vir? Quis est vir Aemiliae? Est Iulius. Ille est pater familias, est vir Romanus etiam, iam mei discipuli bene scium haec, et ille est Dominus, et multos servos habet, ille centum servos habet, et cum is semper operam dat, et baculo suo eis imperat. Iam dixi, Iulius Aemiliaeque habent liberos. Quod liberos? 3. Liberi Iulii Aemiliaeque sunt ut videtis Marcus et Quintus et Iulia. Illa, Iulia, est parva puella Romana, etiam est bona puella, quae semper canit et ludit in orto cum cane sua Margarita et rosa starpit, et sic possumus loqui de illa. Et Quintus eam semper defendit, sicut miles fortis, nonne? Et Marcus est maior, et non est puer probus, immo est puer improbus, et semper ludit, sed non bonas res facit, nonne? Et bene, haec est familia Romana, iam loquebamur de Iulius pater, de Aemilia mater, Marcus et Quintus et Iulia, qui sunt liberi, et potestis videre inimaine sunt servi, tantum inimaine videtur quatuor, sed nuper dixi esse centum servos esse in familia. Sed illi sunt in familia, ita quia servi sunt pars familiae nominatur quoque famuli. Sed qui servi videmus. Sunt duo servi, viri, sunt Medus et Davus, et duae ancillae, quae sunt Sira et Delia. Illi non sunt Romani, minime, sunt Graeci. Bene?
Et possus loqui, quoque de alis servis, exempli gratia, potestis videre quator servi etiam in imagine, duo servi, qui sunt Ursus et Davus, veunt dominum sum illectica, et duo ali servi, qui sacos magnos portant, sacos plenos malorum et pirorum, illi sunt Silus et Leander. Sed, bene, iam loqueramur iam aliud diximus de servo medo. Ubi est? Cur non est apud dominum sum et eum portant et eum veits ut sacum portant in numero suo? Cur non est? Fortasse ille non est servus probus. Ille etiam est improbus ut iam diximus de Marco. Et servus improbus, quia ille pecuniam domini in saculo suo habet. Ergo, ille Romam petit, ille fuit dominum severum, non è? Ergo, Romam petit, Romam properat, celeriter, non è? Et cur Romam it medus? Ille est Graecus, est vir Graecus, cur non proficiscitur in Romam, quia illic Romae est amica carissima sua Lidia, illa est etiam, illa est quoque femina Romana, et nescimus, quid agunt medus et Lidia Romae? Illi habitant ne Romae, illic, sed quid agunt? Nescimus, viderimus in proximis capitulis, non è? Et nunc tempus est ad historiam Romae antiquae descendam, non è? Et utiam dixi, ahora sí, hablaré en castellano, porque, bueno, vamos a hablar de la historia de Roma y creo que ya ha sido suficiente tiempo hablando en latín. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido, sobre todo mis queridísimos alumnos, a los que os echo muchísimo de menos. Espero que os haya resultado familiar, aunque sigamos teniendo nuestras clases virtuales, pero esta explicación así como solemos hacer en clase, y que hayáis contestado y que sepáis de lo que estaba hablando. Bueno, pasamos a hablar un poco del origen de Roma. Es una ciudad conocidísima. Veis una imagen pues, que os resultará muy familiar del Coliseo Flavio, con esa luz del atardecer, deslumbrando las antiguas paredes que quedan todavía. ¿Y cómo empezó todo esto? ¿Cómo empezó una ciudad tan pequeña, ¿no? en la parte del Lacio de Italia? ¿Cómo llegó a ser un imperio tan grande, ¿no? ¿Cuál es su origen? Bueno, la mayoría conoceréis la fábula, la historia, la leyenda de Rómulo y Remo, esos gemelos que fueron amamantados por una loba. Lo veis perfectamente en la imagen. Es una escultura bastante conocida. De hecho, si no la conocéis, por lo menos quienes seáis amantes del fútbol, os tendrá que sonar esta imagen, porque efectivamente es el escudo de la Roma. De esto hemos hablado muchísimas veces en clase. Siempre se lo digo a mis alumnos. Y efectivamente el escudo de la Roma refleja perfectamente el origen de la leyenda de Rómulo y Remo. Estos dos gemelos, como estábamos diciendo, ya supongo que conoceréis la historia, ellos fueron abandonados de pequeños y los encontró una loba que los amamantó y los crió.
y cuando se hicieron mayores decidieron fundar una ciudad. ¿Dónde? Bueno, ya había algún territorio por ahí asentado, ¿no? En esta zona, a las orillas del río Tíber, que estaba situada entre 7 colinas. Estas 7 colinas podéis ver que tienen sus propios nombres, cada uno eligió una de esas colinas, en total 2, ¿no? El Palatino y el Aventino, y decidieron fundar Roma. Y bueno, yo estoy hablando mucho de 7 colinas, 7 colinas. Esto sonará de algo, ¿no? Que haya una ciudad que se haya sido fundada entre 7 colinas. ¿Cuál es? Lógicamente, lógicamente Ceuta, no solamente Roma. Efectivamente, tenemos una cantidad de nombres de comercio que se han inspirado precisamente en la fundación, ¿no? En esa orografía que hay aquí en Ceuta. De esto ya hablaron autores antiguos, no solamente hablamos hoy en día de que hay 7 colinas en Ceuta, sino que ya se hizo mención. Sabéis perfectamente, hay un montón de esculturas en el Paseo de las Palmeras que nos recuerdan que Ceuta ha sido mencionada por autores antiguos. En este caso os pongo el ejemplo de Pomponio Mela. Él escribió un libro de geografía, por cierto que este autor era de Algeciras. Y bueno, os he puesto un pequeño fragmento en latín en el que habla, pues, está explicando qué es lo que hay a la orilla de Hispania, que era pues la provincia romana, ¿no? Durante el Imperio Romano. Y en esta obra pues menciona efectivamente que hay 2 columnas, una que se llama Avila y otra que hay al otro lado que se llama Calpe, ¿no? Es decir, en la orilla de Hispania es Calpe y justamente en la otra está Avila. Y entre ellos dos pues está el Fretum Gaitanum, ¿no? Ese estrecho de Gibraltar, que es como lo conocemos hoy en día. Y además, un poquito más abajo, dice que no se puede obviar, bajo ningún concepto, que precisamente justo al otro lado de la orilla se ven 7 colinas, 7 elevaciones que son tan similares entre sí y tan simétricas que parecen hermanos y entonces por eso se le llaman Septem Fratres. Todo esto de lo que os estoy hablando, lógicamente os suena, primero porque ya os dije antes que el instituto en el que yo estoy, en el que soy profesora, es el Avila, que, bueno, pues lo veis, ¿no? Con su escudo y además que se ve perfectamente, ¿no? La figura de Ceuta, precisamente porque el Monte Acho es la columna de Avila. Y el nombre de 7 colinas, también muy conocido, el instituto que es vecino, ¿no? Del nuestro, y que tiene el nombre de esos 7 hermanos que se mencionan. Así que merece la pena saber esta historia, no solamente por conocer a Roma, sino porque creo que es fantástico que los ceutíes podáis presumir y alardear de que los orígenes de Roma son iguales a los orígenes de esta ciudad, ¿no? Y que fue fundada entre 7 colinas. Hay un dato curioso y es precisamente que, como habéis visto, las 7 colinas de Roma tienen cada una un nombre y están muy bien localizadas. En el caso de los Septem Fratres, de las 7 colinas de Ceuta, en la antigüedad nunca llegaron a tener ninguna denominación, porque incluso en los mapas, cuando intentamos localizar las colinas, a veces cuesta un poco discernirlas con facilidad. Hoy en día sí que tienen nombre. Aparte del Hacho, que ya hemos dicho que es la columna de Avila, que es la que casa con Calpe, en esa maravillosa historia de Hércules, ¿no? Mientras estaba realizando sus 12 trabajos.
Pero las demás colinas a día de hoy pues sí que tienen su nombre, ¿no? Em, si continuando con datos curiosos, si seguimos en esta línea, podemos hablar de el número 7. El número 7 en la antigüedad, no solamente hablando de las 7 colinas de Roma, de las 7 colinas de Ceuta, podremos hablar de más cosas. Por ejemplo, de los 7 días de la semana, podemos hablar de los 7 pecados capitales o de los 7 cielos a los que uno asciende si se ha comportado bien durante su vida. Y efectivamente, el número 7, desde la antigüedad hasta nuestros días, sigue siendo un número prácticamente mágico. No es el único, hay muchos más, podríamos estar hablando de esto mucho tiempo. Pero en este caso, en la imagen, lo que podéis ver son los 7 dioses planetarios. Si lo contáis, veréis que son 7. Este mosaico pertenece a la Casa del Planetario, está en Itálica, una antigua ciudad romana, está en Santiponce, al norte de Sevilla. Algunos institutos de Ceuta íbamos a ir pues hace unos días al Festival de Teatro Clásico Grecolatino, allí en Itálica. No ha podido ser, pero no pasa nada, ya disfrutaremos de él. Y este mosaico está precisamente allí en los restos que quedan de la ciudad de Itálica y es un testimonio del cómputo del tiempo. Ahora que estamos que tenemos que quedarnos en casa, que estamos en casa mucho tiempo y las horas pasan, nos podemos plantear cómo era el cómputo del tiempo en la antigüedad. Los días de la semana son, muchos de vosotros lo sabréis, tienen el origen de nombres, en su origen nombres de dioses romanos. El lunes está dedicado a la diosa Luna, martes a Marte, dios de la guerra, miércoles a Mercurio, Nuntius Deorum, jueves a Júpiter, Pater Deorum, el viernes a Venus. Y en el caso del sábado y el domingo, en castellano no ha quedado, digamos, no ha quedado la tradición romana que había, puesto que el sábado y el domingo, pues por cuestiones históricas vienen de otra cosa, pero si nos acordamos del inglés, por ejemplo, Saturday and Sunday son el día de Saturno y el día del Sol, es decir, que se mencionan. Es decir, todavía queda esa tradición, ¿no?, de los antiguos dioses, aunque hayamos perdido conciencia en un principio. Hablando del cómputo del tiempo, a mí me gustaría haceros conocedores de un proyecto maravilloso explicando en el que se explican los meses del año. Si vemos los meses del año en latín, como era en la antigüedad, podéis ver en la imagen una tabla pues preciosa, ¿no?, además con los signos del zodiaco. Esa imagen se encuentra en el libro que nosotros utilizamos y pues se ve el mensis januarius, februarius y todos los que vienen después. Y efectivamente también son nombres de divinidades. No todos son nombres de divinidades, algunos pues simplemente han quedado como el mes octavo, el mes noveno. Podríamos estar hablando mucho rato sobre cómo se conformó el calendario romano, pero el proyecto del que os quiero hablar en esta ocasión, mis alumnos ya lo conocen porque se lo expliqué. Este proyecto lo íbamos a sacar, estábamos tratando de sacarlo justamente cuando nos tuvimos que quedar en casa y ya no pudimos volver al instituto, pero hay carteles todavía, espero que todavía sean los carteles por ahí puestos, anunciando el proyecto Calendar. Este proyecto lo han realizado las alumnas de segundo bachillerato, haciendo uno de mis sueños realidad, porque yo llevaba mucho tiempo queriendo hacer algo de este estilo. ¿En qué consiste? Bueno, hemos dicho que mencionamos divinidades, ¿no? Es decir, en la antigua Roma se utilizaban los nombres de estas divinidades, indistintamente de si eran dioses o diosas, porque cada uno pues tiene su importancia y su razón de ser.
Pero claro, también en ese calendario se mencionan dos importantes personajes que marcaron hitos en la historia. Estos personajes fueron Julio César y Augusto, Octavio. Uno fue cónsul y el otro fue el primer emperador de Roma. Entonces, pues, lógicamente, ellos tuvieron su aportación histórica y se les hizo ese reconocimiento. Bueno, se le hicieron a sí mismos, de alguna manera, ¿no? Entonces, nosotras queríamos cambiar un poco esa historia, ¿no? Pensar, imaginar de alguna manera cómo habría sido si solamente se hubiera prestado atención a las diosas, si solamente se hubiera prestado atención a las mujeres romanas, que hubo mujeres romanas importantes y, aunque era difícil, algunas de ellas también escribieron cosas, ¿no? Entonces, os voy a presentar una pequeñísima muestra que, como puede ser, por ejemplo, el primer mes de ese calendario. Nosotros lo hemos denominado el Mensis Fortunae, el mes de la diosa Fortuna. Como veis, hay distintas imágenes de cuadros en los que podemos ver su representación, y pues todo tiene una razón de ser. Lógicamente, nada de lo que se ha elegido en el calendario está puesto al azar, todo está absolutamente medido y estudiado. Y bueno, pues si queréis en algún momento preguntar, todavía hay que sacarlo, ya lo veréis, lo anunciaremos. Y bueno, pues si queréis saber más cosas de este calendario, de este proyecto, preguntad, oye, ¿cómo sería mi mes? ¿Y por qué se ha llamado de esta manera? ¿Cómo va esto, ¿no? Que si tenéis más inquietudes, pues me podéis preguntar a mí también directamente. Lógicamente, Inteligenta recogerá todas las propuestas y todas las preguntas que tengáis. Pero si tenéis alguna cuestión y os ha gustado esto de, oye, ¿qué has dicho en latín? O ¿cómo podría yo aprender latín? Que me ha gustado a mí esta historia, ¿no? Me ha sonado italiano, me ha recordado al francés. Pues me podéis preguntar a mí también, directamente, si lo queréis. En estos días de confinamiento me hice un Instagram que está... es básicamente vuestro, es decir, es de todo el mundo, no es mío. Es para uso y disfrute de mis alumnos y de todo aquel a quien le interese la antigüedad clásica de Grecia y de Roma. Lógicamente, en clase no solamente hablamos latín. He dicho antes que era profesora de latín y griego, y también hablamos en griego en clase, a veces más, a veces menos, porque cuesta un poco, es un poco difícil, pero este Instagram es Ánula Africana, también tiene una historia detrás. Yo no soy de Ceuta, soy granatensis, soy de Granada, pero bueno, tiene una historia detrás, pues el hecho de que digamos, esa forma en la que se ha pensado todo el Instagram y todas las cuestiones que van saliendo ahí, pues tienen una razón de ser. No he explicado por qué se llama Proyecto Calendar. ¿Por qué? Porque quiero que me digáis qué significa. Si vais al Instagram, veréis que he lanzado una pregunta. ¿Qué crees que significa Calendar? ¿O qué crees que puede significar, o a qué se refiere, o lo que sea? Entonces, pues, escribid, lo podéis hacer ahora mismo. Y nada, os espero que os haya gustado mi clase virtual, mi teleclase, y bueno, nos veremos muy pronto y espero que en el instituto, en clase. Base mille, dein de kentum, dein de altera mille, dein segunda kentum, walete. Dios. Ay.